Como es bien sabido, el manejo de riesgos es un tema realmente importante en la administración de proyectos y de igual forma también dentro de lo que sería la actividad que nosotros desarrollemos a la hora de crear nuestra arquitectura. Uno de los objetivos de la arquitectura va a ser precisamente disminuir los riesgos tecnológicos y para ello lo que debemos hacer es identificar todas aquellas situaciones que puedan poner precisamente en peligro el éxito de nuestro proyecto, dentro también, por lo tanto, de las restricciones de tiempo y de presupuesto que nosotros tengamos en nuestro proyecto. ¿Qué debemos hacer a la hora para afrontar los riesgos? Pues además de identificarlos, deberemos crear un plan de mitigación y de contingencia en el caso de que surja un determinado proyecto. Todo esto es importante. Deberemos, por lo tanto, trabajar a través de una serie de supuestos y prever en la medida posible los peligros, los riesgos de fallo y de error que pueda tener nuestra aplicación. Como decimos, esto es un hecho que no es algo independiente de la arquitectura, sino que puede estar muy ligada a la forma que nosotros tengamos de optar por un determinado desarrollo o por un determinado diseño en nuestra aplicación. Si vemos la gráfica, podemos entender esto de una manera mucho más clara. Sabemos que existen dos grandes modelos de desarrollo de aplicaciones que también llevan implícitos pues suelen llevar implícitos distintas arquitecturas en el diseño de nuestras aplicaciones. Estarían por un lado el denominado proceso en cascada, que lo que hace es que nos va obligando a que se divida el proyecto en una serie de fases de desarrollo, pero estas fases de desarrollo tienen el problema de que hasta que no finaliza un determinado grupo o una determinada fase no se puede pasar a la siguiente. Y eso es lo que hace que funcione, como decimos, en cascada ese desarrollo. Por otro lado tenemos el proceso iterativo, que es por el que se suele apostar desde Sun Microsystem a la hora de hacer desarrollos, que permite trabajar, podríamos así decirlo, en espiral y por lo tanto no se terminan las fases de cerrar de una tras otra, sino que se va buscando esa secuencia en espiral para hacer un refinamiento de nuestro desarrollo que permita una mayor optimización. A su vez, el hecho de que nosotros, una vez terminada una determinada versión de un producto, se siga trabajando luego en la versión siguiente para mejorar sus prestaciones. El resultado en términos de acumulación de riesgos y de tiempo empleado lo vemos, como decimos, en esta gráfica. Vemos que en un primer momento de nuestro desarrollo la acumulación de riesgo es máxima en ambos casos, lo que pasa que el descenso es mucho más vertiginoso y por lo tanto el control de los fallos es mucho más vertiginoso cuando trabajamos mediante un proceso iterativo que cuando trabajamos en un proceso en cascada. Como vemos, es bastante ostensible esa diferencia que hay entre la acumulación de riesgos conforme va pasando el tiempo en un sistema o en otro. De ahí que se recomiende, como vemos aquí gráficamente, se recomiende el empleo de un proceso iterativo a la hora de optar por el desarrollo de nuestros proyectos informáticos.